Bienvenidos a todos. En el día de hoy, la licenciada María de los Ángeles Rey nos va a presentar su tema, optimización de la metodología PMA-QPCR para detección del TEC viable de hamburguesas. Gracias. Gracias. Bueno, les voy a hablar un poco del trabajo que estuve haciendo últimamente, en este último tiempo, para optimizar esta metodología nueva de PMA-QPCR para detección de Escherichia coli viable en hamburguesas. Como para entrar un poquito en tema, Escherichia coli, productor de toxina Giga, STEC, está asociada a colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico. La E. coli O157H7 es el serotipo prevalente asociado a esta enfermedad, si bien hay 50 otros serotipos de STEC que también se encontró que están asociados al síndrome urémico hemolítico. Argentina tiene la tasa de incidencia pediátrica de síndrome urémico hemolítico más alta del mundo. Es una enfermedad que no tiene cura ni tratamiento, solamente tratamientos paliativos sobre los síntomas que va presentando el paciente. Y es por esto que las estrategias de control, o sea, el único punto donde uno puede realmente generar un cambio es en la prevención, o sea, evitar que este microorganismo llegue al consumidor, y por esto las estrategias de control, las estrategias de prevención tienen un rol fundamental. En el ITA hace muchos años se están evaluando tratamientos para inactivar este microorganismo en el producto final, en este caso en las hamburguesas de carne vacuna, y la evaluación de estos tratamientos se hace mediante metodologías tradicionales de recuento en placa. ¿Qué pasa con esto? Como ven en la foto, se genera una cantidad muy grande de residuos patógenos, de descartables plásticos, se gasta mucho en ese sentido, es un método bastante engorroso y los analistas están expuestos a gran cantidad, o sea, una concentración alta de patógenos. Es por esto que se presenta la necesidad de implementar alguna técnica rápida que nos permita cuantificar células de estas bacterias, de STEC, viables, para poder evaluar estos tratamientos a los que se someten los productos. En este marco, entonces, se plantea que se puede implementar esta tecnología de PMA-QPCR, que en realidad son dos metodologías acopladas. Primero, una tinción con un colorante, el Propidium monoacida, el PMA para los amigos, y posteriormente una QPCR, una PCR en tiempo real. Este colorante es fotorreactivo, penetra en las membranas de las células comprometidas, se intercala entre las hebras de ADN con alta afinidad e inhibe que la polimerasa, que en el paso posterior, o sea, en la PCR en tiempo real, inhibe que la polimerasa lea esas cadenas de ADN. Por consiguiente, las señales que voy a obtener en PCR en tiempo real solamente van a ser atribuibles a células que tengan la membrana intacta, o sea, células viables. Acá hay un poco un diagrama de cómo funciona. Bueno, no tengo el mouse. Entonces, del lado derecho estaría tratado con el PMA, con este colorante, y se ve como entonces el único ADN amplificado es el de las células que tenían la membrana intacta, las células viables. Por el contrario, de no tener el colorante, yo estaría amplificando ADN de todo el ADN presente, tanto de bacterias viables como bacterias ya muertas, entonces me complica poder cuantificar para ver, en definitiva, si el tratamiento que yo apliqué sobre las hamburguesas sirvió o no para inactivar a las bacterias. La PCR en tiempo real con la que trabajamos es TACMAN, es un tipo de PCR que utiliza sondas. Estas sondas están marcadas en un lado por un fluoróforo y en el otro por un quencher, un colorante inhibidor. Cuando la sonda está intacta, hay una transferencia energética entre estas dos puntas de la sonda por resonancia, entonces no emitirían fluorescencia. Cuando la polimerasa termina degradando, cuando la sonda se une y la polimerasa termina degradando esta sonda, se deja de producir esta resonancia y emite entonces el fluoróforo la fluorescencia, que es en definitiva lo que detecta el equipo. La hipótesis de trabajo fue que la técnica de PMA-QPCR es una alternativa adecuada para cuantificar células viables, reemplazando entonces la metodología convencional de recuento en placa. Y por lo tanto el objetivo fue optimizar esta técnica para poder cuantificar las células viables de STEC o 157 en nuestro caso, en muestras sometidas a tratamientos. Lo que hicimos hasta ahora, o por lo menos en esta parte del trabajo, fue el tratamiento fue en realidad la inactivación por calor. Se sometieron células de STEC a 90 grados durante 10 minutos
y esas eran las bacterias muertas con las que trabajábamos. La secuencia de trabajo, en un primer momento tuvimos que definir el protocolo de extracción de ADN, después elegir los primers y sondas para la qPCR, realizar una curva estándar, luego optimizar la concentración tanto de PMA, de colorante, para inhibir la señal de bacterias muertas en cultivo o sea, en una primera etapa en cultivo y luego en la matriz alimentaria, y por último verificar la capacidad de cuantificar viables post-tratamiento en la matriz alimentaria directamente. En cuanto a la extracción de ADN, se probaron estas 4 técnicas, dado que para la qPCR necesitábamos ADN, un templado de ADN con un nivel de pureza bastante alto. Terminamos eligiendo el kit comercial, aparte teníamos buena concentración de ADN en la extracción. Y después elegir el set de primers y sondas para la qPCR. En un principio probamos amplificando un fragmento del gen UIDA. Tuvimos un problema con este par de primers y la sonda para este gen, que es que la sonda terminó siendo muy corta, entonces si bien se estaba amplificando, no había señal, el equipo por qPCR no lo leía. Entonces trabajamos con fragmentos de los genes para gigatoxina 1 y 2. Para gigatoxina 1 terminó teniendo baja sensibilidad, para gigatoxina 2 vimos que funcionaba bastante mejor y podíamos detectar hasta 10 a la 3 UFC por mililitro. Decidimos entonces trabajar con este fragmento de gigatoxina. Abajo está el diagrama más o menos del gen con el que trabajamos. Nosotros estamos trabajando en esta región, amplificamos un fragmento de 127 pares de bases. El paso siguiente fue realizar la curva estándar, que se hizo haciendo diluciones seriadas de un extracto de concentración conocida. Y la idea de esto es poder interpolar en muestras con concentraciones desconocidas en un futuro, poder interpolar entonces los valores de CT que me daban el equipo a qué concentración de bacterias correspondían. Esto es un poco la señal en realidad que yo estoy recibiendo del equipo, y con estos datos yo construyo la curva que estaba en la diapositiva anterior. El cuarto paso fue optimizar las concentraciones de PMA. Según los papers que trabajan, que informan trabajar sobre este tema, las concentraciones de uso son aproximadamente entre 25 y 100 micromolar de PMA. Los autores de estos papers también aseguraban que la concentración de bacterias muertas influía en la efectividad del PMA. Si yo tengo una concentración de bacterias muy alta y una concentración de PMA muy baja, el PMA no llega a intercalarse en todo ese ADN que hay presente. Me quedo corto con el colorante, hablando así mal y pronto. Entonces voy a estar después por PCR recibiendo señales de bacterias que en realidad están muertas. Entonces lo que fue necesario fue en nuestras condiciones de trabajo optimizar tanto la concentración de bacterias muertas con la que estábamos trabajando como la concentración de colorante con la que íbamos a hacer el tratamiento. En un principio lo hicimos en cultivo puro y con la única concentración, combinación, ¿no?, de concentración de bacterias muertas y concentración de PMA, que no obtuvimos señal, fue con alrededor de 10 a la 4 UFC por mililitro y una concentración de PMA de 100 micromolar. Con estas concentraciones no se obtuvo señal, el equipo directamente no me daba ninguno, me decía que era indeterminado, y con esto nosotros decidimos que íbamos a trabajar en un futuro. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es importante? Porque si yo anulo completamente la señal de las bacterias muertas, en las muestras que después yo esté tratando, la señal que voy a dar va a ser solamente atribuible a células vivas. Me aseguro de que no voy a estar recibiendo señal, que no voy a tener ningún error contando a alguna bacteria que no sea viable como tal. Luego de hacer esta evaluación, tuvimos que pedir más colorante y nos ofrecieron un PMA XX. Sería el mismo colorante, pero le hicieron algún tipo de modificación que desconozco, por lo cual serviría para retrasar todavía más el CT. O sea, sería muchísimo más efectivo para intercalarse en el ADN y poder inactivar la señal de estas bacterias muertas. Lo probamos y
Sí, la verdad que era bastante más efectivo. Lo probamos ya en hamburguesa inoculada, que era el paso siguiente. Primero habíamos hecho una optimización de las concentraciones en cultivo puro y ahora, bueno, en las hamburguesas inoculadas a ver cómo se comporta. Tuvimos señales, o sea, no hubo señal, sí, indeterminado, nos decía el equipo, para todas estas concentraciones y decidimos trabajar entonces con la concentración más alta, 1/10⁵ UFCs por mililitro de homogenato en este caso, y 75 micromolar de PMA. Con esto ya no obtuvimos señal, entonces dijimos, bueno, a partir de esto a partir de este resultado vamos a trabajar con estas concentraciones. Lo último fue verificar la capacidad de cuantificar viables post-tratamiento en esta matriz alimentaria, en las hamburguesas de carne vacuna propiamente dicha. Se trabajaron con hamburguesas de 10 gramos, con 10 gramos de hamburguesas, con muestras de 10 gramos de hamburguesas, a las que se las inoculó con mezclas de bacterias vivas y bacterias muertas inactivadas por calor en relación 25-75, 50-50 y 75-25. Siempre trabajando alrededor de un orden de concentración, o sea, de concentración final de bacterias en un orden de 10⁴ UFCs por mililitro. Se hizo un ensayo con tinción, ¿sí? Primero con PMA y después, bueno, la PCR en tiempo real y sin tratamiento con PMA para ver si, si había diferencia o no. Estos valores se ven muchísimo mejor en el gráfico, donde vemos que para un 0% de células vivas, o sea, una muestra que solamente tenía células muertas, con PMA no hubo señal directamente, solamente vimos señal en las muestras sin PMA, que si se fijan son todas bastante parecidos. ¿Qué puedo decir con esto? Que sin el tratamiento con PMA yo no estoy pudiendo distinguir entre células vivas y células muertas. Ahora, con PMA, a medida que aumentaba el porcentaje de células vivas, yo iba obteniendo CTs cada vez más bajos. Estaría aumentando el CT en estas muestras, que tienen mayor porcentaje de células muertas. Y en el caso, por último, en el caso de las muestras que tienen solo células vivas y el 100% de células vivas, los CT son similares, por lo que también puedo decir, bueno, el colorante no está inhibiendo ni está afectando la señal de las células vivas. Para terminar las conclusiones, el PMA inhibió completamente la señal correspondiente al ADN de células muertas, por lo que en las mezclas de bacterias muertas y vivas la señal obtenida solamente va a ser gracias a las células vivas. El tratamiento con PMA no afectó la señal correspondiente al ADN de bacterias vivas inoculadas en las hamburguesas, y en el caso de las muestras sin tratar con PMA, los valores de CT fueron similares entre sí. Entonces, esta técnica resulta promisoria para cuantificar bacterias viables y evaluar la efectividad de los distintos tratamientos de inactivación de STEC sobre esta matriz alimentaria. Me pasé. Como perspectivas a futuro, entonces, trabajitos que voy a hacer en los meses subsiguientes, realizar una curva de inactivación por calor con mezclas también de bacterias vivas y bacterias muertas, validar la técnica de PMA-QPCR con respecto al recuento en placa y, por último, pero es lo que más tiempo me va a llevar en definitiva, evaluar las intervenciones propiamente dichas. En un principio estamos probando con formulaciones con ácido caprílico, evaluando también el efecto del ultrasonido sobre estas muestras. La idea, bueno, es trabajar con plasma frío tal vez, y si el equipo se arregla, altas presiones hidrostáticas. Bueno, ahora sí, gracias.